Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación y muchas gracias a ustedes por asistir. Realmente yo estoy sorprendido, primero porque este es un espacio no habitual para mí. Uno está acostumbrado a llegar como conferencista a un auditorio donde pues uno marca la pauta, se para, tiene un violín, etcétera, o es entrevistado en un medio de comunicación. Pero realmente nunca he estado en una tertulia de esta naturaleza. Está muy buena idea para copiarla y montarla en Bucaramanga, porque eso genera espacios reflexivos para que la gente opine y sobre todo enterarnos de cosas que casi nadie sabe, porque por un lado son de manejo casi que exclusivo, y segundo, muchas veces a quienes manejan el poder y controlan estos recursos no les conviene que el pueblo sepa. Yo llegué en la vida como docente al tema de política petrolera, que no es de los ingenieros de petróleos. Eso no lo ve uno en la universidad. Actualmente en la UIS sí existe la cátedra, la montamos en el 2005. Me imagino que cuando yo me retire la quitarán. Ha habido muchas presiones del gobierno para que esa cátedra la quiten. Las demás escuelas de petróleo no la tienen. Es un tema casi que exclusivo de abogados y de economistas. Algunos economistas se han metido en el tema. ¿Por qué? Porque es legislativo, es la parte legal. Entonces, antes de empezar el programa me preguntaban sobre cuestiones del por qué nosotros somos un país que tiene una riqueza que pronto no la estamos disfrutando, y es una cuestión geopolítica, les comentaba, porque nosotros como país subdesarrollado pues no nos hemos industrializado, no utilizamos esas materias primas. Desde cuenta que se llevan 90 millones de toneladas de carbón para el extranjero y para generar energía eléctrica afuera, y nosotros no generamos energía eléctrica y casi que tenemos un apagón, cosas por el estilo. Se llevan, por ejemplo, 136 toneladas de oro, quién sabe para qué. Yo siempre he dicho, ¿por qué no se utilizan esas minas donde los geólogos están en capacidad de cuantificar las reservas y se colocan como un respaldo? Porque finalmente el oro va a unas bodegas de los bancos y sirve de respaldo financiero. Entonces uno puede decir, vea, en esta montaña como en la Colosa y en el Tolima hay tantas toneladas de oro, nosotros la deuda la respaldamos con esa riqueza. Esa es la bodega, y si quiere puede colocar, hacer un banco encima y la bóveda está ahí. Entonces la cuestión del neoliberalismo que nace con Margaret Thatcher en 1981 y se lo, digamos, convence a Ronald Reagan para no continuar con una costumbre histórica del hombre de invadir ciertos territorios por unos recursos que el invasor necesita. Esa es la definición de geopolítica. La geopolítica es el control territorial donde hay un recurso que invade, lo necesita y por eso invade. O sea, los pueblos siempre han invadido a otros porque van por algo que ese otro tiene. Yo no creo que invadan un territorio por hacer ejercicio y polígono a sus soldados porque los tienen allá acantonados, aburridos, y entonces, bueno, vamos a invadir tal territorio. Siempre ha sido así. Y lo que hace Margaret Thatcher es cambiar ese esquema a través de convenios bilaterales. O sea, voy a saquearlo amigablemente, sin invadirlo. ¿Sí? Nosotros fuimos amenazados en 1919 por los gringos a raíz de que Marco Fidel Suárez ese año expidió el decreto 1255, donde nacionalizó el petróleo. Los colombianos no lo saben, pero fuimos el segundo país después de Rusia en nacionalizar el petróleo. Pero esa nacionalización nos duró solo 15 días. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos se entera de esa nacionalización, le envía el presidente de Estados Unidos al presidente Marco Fidel Suárez un telegrama donde amenaza con invasión militar si no deroga el decreto. Y lo que dice el telegrama es que esa nacionalización atenta contra los intereses vitales de Estados Unidos.
Y ahí es donde realmente inicia la industria petrolera en Colombia. No inició con la concesión de mares y barcos, porque la industria inicia es cuando uno realmente perfora pozos, instala líneas de flujo, monta refinerías, y eso se da a partir de 1919, con la readjudicación de las concesiones barco y de mares que ya habían caducado en 1911. Entonces ahí se generó algo que todavía está vigente, y es el soborno de las multinacionales a los congresistas en aquella época. Lo que cuenta la historia es de que los congresistas todos recibieron un carro por parte de la Standard Oil. Fueron los primeros carros que llegaron a Colombia. Y los hijos de estos congresistas que estaban en edad escolar fueron llevados a estudiar becados a Estados Unidos, con el fin de que el Congreso de la República readjudicara las concesiones. Y tan pronto las readjudicaron, ese mismo día fueron a la Notaría Tercera de aquí de Bogotá, tanto Roberto de Mares como Virgilio Barco, y le hicieron el traspaso a la Tropical Oil Company y a la Colombian Petroleum Company. O sea, la corrupción siempre ha existido. Y a raíz de esa corrupción es que Marco Fidel Suárez decide nacionalizar el petróleo, pero luego a los 15 días le tocó recular. O sea, echar reversa como le tocó a Santos con la licencia de UPECOL. Entonces, eso es como para mostrarles un preámbulo y realmente lo que ocurre con el neoliberalismo que se empieza a implementar ya con el presidente, bienvenidos al futuro, Gaviria. Es donde se empiezan a privatizar los activos mineroenergéticos, porque lo que busca el neoliberalismo es que el Estado sea muy pequeño, no controle esos activos, no sea protagonista del mercado, sino simplemente un regulador. Entonces allí empiezan a privatizarse las electrificadoras, se empieza a vender la participación de Ecopetrol en los terpeles, empezaron a privatizar los servicios públicos de salud, acueductos. Bueno, toda esa historia la conocemos porque nosotros vivimos inmersos en un proceso neoliberal que inclusive está contemplado en la Constitución del 91. La Constitución nuestra es neoliberal. Y en este momento los activos que le quedan al Estado son muy pocos. Prácticamente el 75% de lo que queda por privatizar son activos de Ecopetrol. Por eso el temor del abuso, que viene una campaña de defensa de Ecopetrol, porque es que cuando ya no queda sin Ecopetrol por privatizar, obviamente que a eso es lo que le van a echar mano. Entonces se da cuenta que con el decreto ley 1760 del 2003 a Ecopetrol se le quita la administración del subsuelo para que no sea el encargado de adjudicar los bloques, firmar los contratos, como lo venía haciendo desde 1974, donde López Michelsen, mediante también un decreto ley que fue el 2310, le delega las funciones que él tenía como presidente a la junta directiva de Ecopetrol. Desde la ley 120 de 1919, que fue redactada por los gringos, el manejo de la política petrolera pasó a ser del Ejecutivo. Antes de 1919, quien adjudicaba las concesiones era el Congreso, como ya les conté. Entonces los gringos, cuando ya se hicieron a esas dos primeras concesiones, pues solicitaron de que hubiera una ley para que ese saqueo fuera legal, porque si no había una ley que respaldara la exploración y explotación petrolera, con el tiempo históricamente quedaría configurado como un saqueo. Entonces esa ley la redactaron ellos, que al principio el Congreso no la quiso aprobar en todo. ¿Por qué? Porque contemplaba cambiarlo de la ley 110 de 1912, donde el subsuelo volvió a ser privado, para que el subsuelo volviera a ser del Estado. ¿Y por qué los gringos querían que el subsuelo fuera del Estado y que no fuera privado? A pesar de que en Estados Unidos es el dueño del terreno, el dueño del subsuelo y el dueño del crudo. Pero no quería que aquí fuera así, porque tendría que negociar no con el Estado, sino con el finquero. Y también quiso con la ley 120 que no administrara o definiera la política petrolera el Congreso, sino el Ejecutivo, porque tendría que seguir sobornando al Congreso.
Entonces ya sobornar muchos, pues es mucho. Mientras que sobornar a uno solo, que es el presidente, es más fácil. Profe, ¿usted quiere tomar algo? No, ya acabé de tomar cerveza. Entonces, ¿qué sucede? Esa ley 120, ¿por qué los congresistas de esa época se opusieron inicialmente? Porque eran terratenientes. Recuerden que en aquella época, para ser elegido, primero tenía que ser varón, y segundo, tener más de 5.000 hectáreas de terreno como propietario. Y como eran dueños también del subsuelo, no querían que los expropiaran del subsuelo. Entonces finalmente se llegó a un acuerdo de que, bueno, los que tenían ya propiedad del subsuelo se les conservaba. Y esa propiedad del subsuelo todavía se conserva, pero los derechos sobre los hidrocarburos se perdieron con la ley 20 de 1969, ratificado mediante la ley 97 de 1993, a raíz de que Cusiana resultó descubriéndose en unas fincas que tenían propiedad del subsuelo y que cumplían con el artículo 2 de la ley 20 del 69, donde decía que si era propietario del subsuelo, el dueño de la finca, y habían evidencias de la existencia de hidrocarburos, entonces era dueño del crudo. Y allá habían evidencias porque hay manaderos, y los manaderos o resumideros de crudo es una evidencia. Además, hay un testimonio de 1936 en El Espectador de una fuga de gas que hubo por una falla natural que saturó la atmósfera, llegó a una fuente de ignición, explotó y desapareció el pueblo Santiago de las Atalayas. Que por eso, en honor a ese pueblo que desapareció en 1936, es que la concesión se llama Santiago de las Atalayas. Entonces, esa explosión de gas es otra evidencia. Entonces, los finqueros demandaron y en primera instancia ganaron. Obviamente, BP, Triton, Total, Ecopetrol, el Ministerio de Minas, pues apelaron. Y lo que se veía era que el Consejo de Estado iba a ratificar los derechos de los finqueros. O sea que Cusiana pasaba a manos de privados. Entonces, para que ese fallo no se diera, el Congreso de la República aprobó la ley 97 del 93, donde modifica ese artículo y dice que la evidencia de existencia de hidrocarburos antes de 1969 tiene que haberse dado con taladro. O sea que los manaderos, los resumideros y escapes de gas no van. Y ahí tumbaron la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la política petrolera rápidamente? Antes de 1974 el modelo que teníamos era concesionario, heredado desde la época de la colonia, donde el rey le decía a un amigo: vaya y saque ese mineral, oro, esmeralda, lo que hubiera, sáquelo por su cuenta y riesgo y me regala algo. Y ahí viene el término de regalías. ¿Sí? Inclusive el concesionario prácticamente era dueño de la mina. López Michelsen, repito, con el decreto ley 2310 desmontó o eliminó esa concesión porque delega las funciones que la ley 120 le da a él y dice: a partir de ahora es la Junta Directiva de Ecopetrol la que se va a encargar de administrar el subsuelo y de garantizar el suministro interno, obviamente de petróleo y sus derivados, ¿sí? Y dice, lo debe hacer en forma directa o con un tercero, pero no bajo el modelo de concesión. Entonces eliminó las concesiones. Entonces lo que hace Ecopetrol, respaldado también en el decreto 743 del 75, es establecer el modelo de contrato y asociación. Y en ese momento, en el tiempo, se da porque está de moda la nacionalización del petróleo en el mundo. O sea, era algo coyuntural, ¿sí? Nacionalizó Venezuela en esa época Carlos Andrés Pérez, todos los países de los PEC nacionalizaban el petróleo. Entonces Colombia quiso estar a la moda y López, pues, lo que hizo fue una nacionalización disfrazada. Para mí es una nacionalización disfrazada porque le entrega a la empresa estatal el monopolio, el manejo del subsuelo, la adjudicación y todo. Y ese contrato de asociación consiste, porque todavía hay campos, la mayoría de campos tienen ese modelo de contrato, donde Ecopetrol le dice al inversionista: vaya, busque petróleo. Inclusive Ecopetrol no invitaba, sino llegaban los mismos inversionistas: yo quiero buscar petróleo. Entonces miraban el mapa de tierras: quiero esta área,
Entonces Ecopetrol le decía, vaya, busque por su cuenta y riesgo, si no encuentra, de malas. Pero si encuentra, nos toca pagar el 20% de regalías contemplados también en la ley 20 del 69, y el otro 80% nos lo repartimos miti-miti. Entonces el país de entrada recibía ya el 60%, más impuestos y todo eso. Entonces cuando uno calcula lo que llaman el state aid, o sea la participación del Estado en la renta petrolera, al país le correspondía mínimo el 76%, incluidos impuestos y todo. Este modelo fue muy exitoso. Con ese modelo fue que se descubrió el gas de la Guajira, contrato de asociación Guajira, se descubrió Castilla, Chichimene, que por sí hoy Castilla es el campo más importante de Ecopetrol, que le produce más de 200.000 barriles por día. Se descubre Caño Limón en el 82, se descubre Rubiales también en el 82, que también de por sí es el yacimiento más grande del país en reservas. Se descubre Cusiana, se descubre Copiagua, o sea, resumiendo, se descubre los campos que hoy producen el 80% de la producción del país, bajo un modelo muy bueno, de los cuales muchos de esos campos ya revirtieron como Castilla y están en manos de Ecopetrol, ¿sí? Entonces una política petrolera para mí muy acertada, que luego cuando ya llega el gobierno de Pastrana empieza a cambiar. Cuando uno lee el libro de Pastrana que se llama Memorias Olvidadas, que publicó en el 2013, uno se da cuenta de cómo los gobiernos nuestros son manipulados por las grandes potencias. En ese libro él confiesa que cuando fue a visitar la Casa Blanca, antes de posesionarse como presidente, pero ya había sido elegido, le pide a Clinton el aval para el despeje del Caguán. Aquí hago un paréntesis. No tenemos soberanía nosotros, porque para despejar un territorio toca ir y pedirle el aval a los Estados Unidos, mientras que a los alcaldes de los municipios que se despejaron no le pidió el aval. Cierro el paréntesis. Clinton le da el aval a cambio de que le baje a las regalías petroleras y a la participación del país en la producción. O sea que esos cambios en la política petrolera que han ocurrido en los últimos 15 años no obedece a unas políticas propias de nuestros gobernantes, y que es la ideología del Partido Conservador o del Partido Liberal o de la U. No. Aquí para ser presidentes lo único que uno debe saber hacer es caso. Si usted sabe hacer caso, es presidente. ¿Sí? Yo una vez estuve de candidato para ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y me acerqué a un congresista santanderiano que ya no lo es. Le digo, necesito su apoyo allá para ver si quedamos de presidentes de la ANH, y me dijo, Oscar, usted no cumple los requisitos. Entonces yo le dije, no, pero si yo tengo todo lo que dice el perfil ahí, de los estudios, yo los tengo. Dijo, no, es que usted no sabe hacer caso. ¿Sí? Entonces con eso me lo dijo todo, y eso es cierto. Los funcionarios públicos que están en esos puestos son títeres, marionetas, incluido el mismo presidente de la República. Entonces, ¿qué hizo Pastrana para cumplir el mandato? En el mismo plan de desarrollo, él modificó las regalías al modelo escalonado, con un mico. Se pagan regalías de acuerdo a la producción por campo. Ojo con esa palabra campo, que ese es el mico. Porque las regalías no se pagan por el monto de la producción de todo el yacimiento en el bloque, sino del campo. Técnicamente un campo es en superficie las facilidades de superficie, donde llegan la producción de ciertos pozos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho del 2000 hacia acá las empresas petroleras? Un campo grande, mejor un yacimiento, que el yacimiento es abajo, un yacimiento grande de superficie lo fraccionan en varios campos, o sea, montan varias baterías, y cada batería o estación de recolección es un campo. Entonces usted encuentra Dorotea 1, Dorotea 2, Dorotea 3, Dorotea 4, Dorotea 5. Lógico, cuando usted suma la producción de todos los Dorotea le da 25.000, pero cuando mira cada Dorotea le da menos de 5.000. ¿Por qué? Porque esa modificación dice que si el campo produce menos de 5.000, solo paga el 8% de regalías.
Y que si es crudo pesado, tiene un descuento del 25%. Si es gas continental, tiene un descuento del 20%. Si es gas costa afuera o hidrocarburo no convencional, como el del fracking, o arenas luminosas o gas asociado al carbón, tiene un descuento del 40%. ¿Bien? Eso se lo tumba la Corte Constitucional a Pastrana. Entonces Pastrana despide un decreto que vuelve y se lo tumba a la Corte Constitucional. Entonces lo lleva al Congreso, el Congreso se lo aprueba a pupitrazo limpio. Por vicios de trámite se lo vuelve a tomar la Corte Constitucional hasta que finalmente hicieron la tarea con juicio, y es lo que se conoce como la Ley 756 del 2002, que es la que rige la liquidación de las regalías. Bien. Y lógicamente la Junta Directiva de Ecopetrol, que era conformada en esa época por 5 miembros nombrados por el presidente, pues también lo único que tienen que hacer es caso. Pues le dio la orden, me le baja la participación del país del 50 al 30%. Clinton satisfecho. ¿Sí? Y luego vino el Plan Colombia y todo eso. Les recomiendo el libro para que lo lean. Y no nos gastamos aquí todo el tiempo hablando de ese libro. Pero esa es la prueba de que realmente nuestros gobernantes son manipulados, y luego llegan las multinacionales y los sobornan. Y desde una oficina perfumada aquí en Bogotá entregan la riqueza del pueblo colombiano a espaldas del pueblo. Ellos sí se llenan sus bolsillos, pero el pueblo colombiano se queda sin la riqueza, mientras que la salud está quebrada, la educación es de mala calidad, no tenemos servicios públicos en todo el país que estén satisfechos. Muchos municipios no tienen acueducto, sí hacen un oleoducto de 500 kilómetros, pero no son capaces de hacer un acueducto, por ejemplo, de 50 kilómetros para llevarle agua a la Guajira. Entonces cosas como esas es lo que lo indignan a uno. Luego vino Uribe, que yo no sé cuándo escriba sus memorias olvidadas, y nos cuente, si tiene los pantalones de Pastrana, que los tuvo para contar, por qué expidió el decreto ley 1760 derogando el decreto ley 2310 del 74, quitándole la administración del subsuelo Ecopetrol, crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, traslada todas esas funciones a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que depende directamente del presidente, no depende del Ministerio. Ley 1760. Decreto ley 1760 del 2003. En otras palabras, lo que hizo Uribe fue volver a asumir el control o las funciones que le da la ley 120 de 1919. O sea, la ley 120 de 1919 está vigente. Si usted hace el ejercicio que le gusta hacer a Echeverry de buscar en Google y busca ley de hidrocarburos, ley orgánica de hidrocarburos, ley marco de hidrocarburos, todos los países tienen ley de hidrocarburos menos Colombia. Inclusive países importadores como Chile, Paraguay, Uruguay tienen ley de hidrocarburos. Aquí no, porque aquí la política petrolera, vuelvo y repito, la maneja el Ejecutivo, y por eso hablo de decretos. Las regalías sí fueron al Congreso porque la Corte Constitucional hizo que fueran al Congreso. ¿Y por qué hizo que fueran al Congreso? Porque la Constitución dice que cuando tenga que ver con el fisco o el presupuesto de un ente territorial tiene que ser el Congreso. Y como había regalías directas, pues al afectarse las regalías directas que recibían los municipios, eso hizo que la Corte obligara a Pastrana a llevar eso al Congreso. O si no, las regalías las modifica el mismo presidente mediante decreto. Y la Constitución del 91 decía, porque la reformaron, en su artículo 360 y 361, que las regalías eran la compensación que tenían que recibir las entes territoriales por la explotación de los recursos naturales. Digo esto porque al decir compensación, la misma Constitución está reconociendo que la explotación de los recursos mineroenergéticos afecta el territorio. No solo ambientalmente, sino socialmente, culturalmente, económicamente, los afecta, y una forma de compensarlos es dándoles unas regalías. Que con el acto legislativo 05 del 2011, que reforma esos dos artículos, y que protagonista obviamente no fue solo Santos, sino el Echeverry, que era ministro de Hacienda, y que cuando eso habló de que él en piedra afirmaba de que no iba a centralizar las regalías,
y que esas regalías eran para esparcir la mermelada en toda la tostada, ¿de acuerdo? Al final lo hicieron y luego mediante la ley 1530 del año 2012 reglamentaron ese acto legislativo y hoy los municipios se quedaron sin regalías. Se quedan es con todos los impactos que generan. Pero antes de hablar de impactos, sí quiero terminar ahí, porque lo que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos es lo más nefasto para el país desde todo punto de vista, tanto ambiental, social, técnico, de manejo de los yacimientos, ¿sí? Y lógicamente desde el punto de vista económico. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante el Acuerdo 008 del 2004, desmonta el contrato de asociación del que veníamos hablando y vuelve a la concesión. Y devuelve y le dice a los inversionistas: venga, busque petróleo y lo que encuentre es para usted. Participación para el país en la producción, cero. Solo nos pagan las regalías que nos dejó Pastrana. Entonces, hoy, por ejemplo, de los campos que se han descubierto, de los bloques adjudicados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ya se producen 200.000 barriles. O sea, de ese millón que producimos, aunque ya bajó, pero haciendo un corte al 31 de diciembre pasado, el país produjo 1 millón, y de ese millón 800.000 barriles vienen de los campos viejos, tanto los que ya Ecopetrol administra y opera directamente, que son campos cereados, y obviamente de lo que recibe de los socios y producen los socios mediante el contrato de asociación, son 800.000 barriles. Los otros 200.000 vienen de los campos nuevos que están bajo el modelo que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y de esos 200.000 el país recibe a corte de diciembre 31 15.800 barriles. De 200.000 es el 8%, mientras que de los 800.000 de los campos maduros el país recibe 640.000 barriles, o sea, el 80%. Entonces, lo que hizo la belleza del Uribe fue bajar la participación del país en esa riqueza del 80 al 8. Y eso, cuando uno tiene cédula, así sea ingeniero de petróleos, para mí pesa más la cédula que el cartón. Y lógico que siendo profesor de política petrolera y uno enterándose de esto que el pueblo colombiano no sabe, primero le genera una indignación como colombiano, porque aceptar un saqueo de esa naturaleza, ese tipo de contrato, es no querer uno su país. Y yo se lo digo a mis colegas que me critican, porque obviamente atenta uno contra el salario de ellos. Le digo: mire, hermano, si usted no quiere su país, renuncie a la ciudadanía y váyase para otro país. ¿Sí? Y además a mí me dieron primero la cédula antes de que me dieran el cartón, y por eso yo juego mi tarjeta profesional, porque lo que dirigida a Orlando Cabrales, viceministro, diciendo que yo no tenía investigaciones serias para estar afirmando lo que afirmaba. Y las petroleras cogieron esa carta y empezaron a repartirla en las comunidades siempre que sabían que iba yo a dar una charla. Cuando yo llegaba alguien de la industria a repartir la carta, como para buscar que yo perdiera credibilidad. Y resulta de que lo que no sabían las petroleras, que ya lo saben, es que lo que yo divulgo me lo dieron los campesinos. Porque aquí entre nos, como yo soy ingeniero de petróleos, a uno no lo forman con conciencia ambiental. No tiene ninguna cátedra que le enseñe cómo proteger la naturaleza. Usted le enseñan a perforar, pero nunca le dice qué efectos puede tener sobre el ecosistema la perforación, los lodos que se derraman. Le enseñan a hacer oleoductos, pero si se rompen o se falla una válvula y se derrama el crudo, tampoco le muestran qué efecto va a tener sobre los cuerpos de agua. Cuando usted produce petróleo con agua y le agrega químicos, rompe las emulsiones y todo eso, y vierte eso en los caños, tampoco le enseñan que las aminas que van ahí pueden generar mutaciones en los seres vivos acuáticos, que los fenoles son cancerígenos, que los metales pesados como el bario deja a los peces ciegos, les tumba las aletas, que si el campesino consume esos peces le da cáncer de estómago. O sea, todo eso yo lo he descubierto en estudios de las mismas petroleras
de hace 5 años hacia acá. La anécdota de meterme en la parte ambiental, porque lógicamente las charlas mías estaban enfocadas a lo que ya les conté, la película de la política petrolera. Y un día 3 de marzo del año 2013 llegué a Tauramena y el esposo de una concejal, cuando terminé de dar la charla de política petrolera, me dijo: profe, yo quiero consultarle algo, a ver si usted nos ayuda. Y le dije: ¿qué? Dijo: no, vamos a mirar y usted allá le pregunto. Entonces, cuando salimos del pueblo por una carretera terciaria, veredal, pues pavimentada, con iluminación por lado y lado y postas cada 25 metros, yo dije: este me va a decir, mire aquí cómo hemos invertido las regalías. Entonces, sí, debe ser eso que me lo va a contar para que yo lo divulgue por todo el país. Entonces yo le hice el comentario: oye, aquí pavimentan las carreteras veredales y muy bien, con obras de arte y todo. ¿Eso es lo que me quiere mostrar? Dijo: no, espere. Cuando de pronto llegamos a un bosque y se acabó la carretera, o sea, la carretera no tiene un fin, o sea, no va hacia un destino. Sí, obviamente no sabían en Tauramena en qué gastar las regalías, entonces se inventaban y pavimentaban carreteras y terminó ahí en un bosque. Entonces yo le dije: oye, no me diga que usted me va a mostrar esta desfachatez, una carretera que no va para ninguna parte. Dijo: no, profe, bájese porque nos toca caminar. Entonces llegamos al río Cruciana y encontramos dentro del río unos tubos de 1 metro de diámetro, ¿sí?, metidos ahí entre las piedras. Y yo llegué y le dije: ¿y esto qué? Dijo: es que eso es lo que yo quería mostrarle. Y le dije: no me diga que ustedes hicieron un acueducto, ya tiene el municipio tenía un acueducto, ¿no? ¿Qué sirve? Yo le dije: no me diga que hicieron un acueducto para sacar agua de un río que no tiene agua. Entonces llegó y dijo: es que eso es lo que quería contarle. Este río era navegable y ese acueducto no lo hizo el pueblo, lo hizo BP para sacar agua, para inyectarle a los pozos. Y yo le dije, entonces le dije: ¿qué es lo que quiere que le responda? Dijo: BP no secó el río, ¿cierto? Entonces yo le dije: no, porque si fuera el acueducto, el agua llegaría hasta aquí y lógicamente el acueducto lo saca del cauce y se lo lleva, pero es que el río viene seco de arriba. Y eso no es el acueducto. Digo: nosotros estamos sorprendidos cómo se secó el río. Le dije: ¿este río verdad se secó? Digo: sí. Digo: vamos para la casa. Y me llevó a la casa y me mostró el álbum familiar. Y antes de irnos me dijo: mire bien el sitio, mire esa ceiba que hay ahí, porque es que yo le voy a mostrar fotos de aquí. Grábeselo bien. Entonces me lo grabé y llegué y me mostró el álbum familiar y me dijo: mire, ese es el río allá donde estábamos, y habían canoas, pelados bañándose en el río con flotadores de esos de neumático. Yo dije: ¿así era el río? Dijo: sí, así era el río, hace 30 años. Yo le dije: yo no sé ahí qué está pasando realmente. Entonces, con esa curiosidad llegué a la UIS y me senté en el escritorio y empecé a buscar por internet. Me metí a la página de Corporinoquia y el mismo BP que habían hecho el 1% que es obligado para el medio ambiente, y encuentro que la cuenca de Cruciana ha sido reforestada. Entonces yo dije: lo más lógico es que si la reforestaron, pues tuviera más agua. En ese momento llegó un sobrino que es geólogo y tiene maestría en hidrología, que muchos me cuestionan que de dónde acá yo soy hidrólogo, hablando de hidrodinamismo. Entonces le comenté el caso al pelado y el pelado, la respuesta que me dio fue: tío, ¿el hidrodinamismo? Entonces yo le pregunté: ¿y esa religión cuál es? O sea, para mí, yo nunca había oído ese término. Le digo: no, tío, inclusive yo vine a la UIS porque yo vine a la sustentación de una tesis de unos estudiantes de geología que identificaron los puntos de recarga del campo Rubiales, del yacimiento Rubiales, y vine a la sustentación, acabaron de sustentar. Entonces, si quiere, entre por internet, porque eso ya le entregaron ellos en biblioteca tal, y la bajamos,
que es la que unos muchachos que protestó, un Álvaro Moncada, que protestó que porque yo estaba haciendo pública la tesis, ¿sí? Donde ellos en la tesis firmaron una carta cediéndole todos los derechos a la UIS para uso público y para inclusive colgar en internet, dice la carta. Pero lo que yo me di cuenta es que de todos los estudios que yo he bajado por internet, en esa tesis lo que hicieron es que tradujeron unos estudios que están en inglés. Por eso los pelados no querían que se diera a conocer su tesis. Entonces ese era el temor, que puede la UIS por plagio quitarle ese título. Entonces ahí, a partir de esa tesis que empecé a leerla, fue que me di cuenta de eso, de que los yacimientos en los llanos orientales se recargan en los ríos. Y lógico, por eso es que los yacimientos de los llanos orientales no son yacimientos de petróleo, son de agua. Un yacimiento como Caño-Limón produce 3 millones de barriles de agua y solo 50.000 de petróleo. 98% de lo que produce el campo es agua. Entonces, un campo que produce 98% agua y 2% petróleo, pues no debería llamarse campo petrolero. Es un campo de agua. Rubiales produce 3.800.000 barriles diarios de agua, ¿sí? Y 210.000 barriles de petróleo. ¿Y con esa agua qué? Ahí es donde viene el punto. Castilla también ya está por más de 2,5 millones de barriles de agua. En términos generales, los llanos orientales. Como yo no soy pues tan técnico ni nada, o sea, ¿en qué consiste el hidrodinamismo? O sea, al explotar, digamos, lo que se quiere el crudo, ¿hace que los campos o las reservas de agua disminuyan? ¿O? Bueno, quiero ir a algo más técnico para que me lo entiendan. Realmente, hace 60 millones de años hacia atrás, cuando yo estaba chiquito, los llanos orientales iban hasta la cordillera central. La cordillera oriental no existía. Eso hace más de 95 millones de años era un golfo. El Golfo de Maracaibo iba hasta Bolivia y se sedimentó. Con el tiempo se sedimentó, obviamente, hasta la cordillera central, que es ígnea, que es la volcánica que viene de Chile subiendo por la intrusión que genera la placa de Nazca debajo de la placa de Sudamérica, y luego viene la intrusión magmática, y eso fue lo que generó la cordillera de los Andes, y esos sedimentos de la cordillera central junto con los del escudo de la Guyana fueron los que rellenaron la cuenca. Pero así como ahorita está cambiando el polo norte de dirección, que se estaba moviendo hacia Norteamérica y ahora cogió para Europa, ¿sí? Que se dice que a raíz del hielo de Groenlandia cambia el peso, entonces la equivalencia de pesos cogió para otro lado. Hace 60 millones de años la placa Caribe empezó a moverse contra el escudo de la Guyana, contra la placa de Sudamérica, y ese choque hizo que la cuenca de rocas sedimentarias se levantara. Entonces la cordillera oriental es sedimentaria. Al ser sedimentaria es permeable, además de porosa es permeable. Entonces si ustedes miran mis dedos y cada dedo es una lámina, una formación, una roca, como la quieran llamar, si choca con esfuerzos convergentes y se levanta así, lógicamente que quedan en superficie las rocas, o sea, aflora cada formación en superficie. Luego ella se profundiza en los llanos, y allí en los llanos, pues por los mismos esfuerzos tectónicos, tiene pliegues que son anticlinales. Ahí se acumula el crudo. Si encima tiene una lutita que es impermeable, pero tiene conectividad lateral. El agua no le entra al yacimiento verticalmente, como decía Echeverry, que eso no podía hacer, y lo que Echeverry dijo es cierto, y lo que dijeron en la carta de la Asociación Colombiana de Hidrólogos también es cierto, porque el crudo está muy abajo y el agua superficial y subterránea, digamos potable o dulce, está muy arriba, y en medio entre el yacimiento y la superficie hay muchas capas impermeables, por lo cual no le puede entrar el agua al yacimiento, y si le pudiera entrar, pues no habría sello abajo y no hubiera habido acumulación de petróleo, no habría yacimiento, ¿sí? Lo que Echeverry no me quiso entender, porque es economista,
es que yo le decía que el hidrodinamismo era una recarga que ocurría a kilómetros, a cientos de kilómetros de yacimiento, como Rubiales, que se recarga en el río Guaviare a 150 kilómetros de distancia, o Caño Limón, que la formación que tiene el crudo en Caño Limón, que es carbonera, aflora entre Tami y el Nevado del Cocuy, y que es el causante de que se haya secado el río Tami. Estudio hecho por los 100, que tienen identificados hasta los caños, ellos no son caños sino los ríos subterráneos que hay ahí, porque por debajo del Meta y del Orinoco va otro río, por debajo del Amazonas va el río Yuma, que es más grande que el Amazonas porque el 70% del agua va subterránea, ¿sí? Y ese del Amazonas ya fue identificado por Petrobras con más de 240 pozos que perforó en la cuenca de la Amazonía buscando petróleo, y se encontró con el río que aflora, o mejor aflora no, el delta o el desagüe del río es 200 kilómetros mar adentro en el Atlántico, y por eso en esa zona del Atlántico el agua es dulce, que es el río, y eso se recarga ¿dónde? En la cordillera de los Andes del Perú, Ecuador y Colombia. O sea, el agua se va y se mete, ¿sí? Ese hidrodinamismo de la cuenca de los Llanos Orientales fue la que arrastró el crudo que se formó aquí y se lo llevó para Venezuela, y es el crudo de la faja del Orinoco. Entonces por eso hay que decirle a Maduro que nos dé participación, porque ese crudo se formó aquí, porque la roca generadora de crudo no pasa, llega hasta la mitad de los Llanos Orientales nuestros, ¿sí? Y va por debajo de la formación León, que es el sello de toda la cuenca, ¿ya? Entonces, ¿cómo le puede entrar el agua al yacimiento y recargarse? De tres maneras. Una, a través de la misma roca, sin cruzar rocas. O sea, lo que dicen los hidrólogos y Echeverri es cierto, no cruza rocas, es por la misma roca hasta donde aflora. ¿A qué distancia? Por ejemplo, Lukoil hizo el mismo estudio para el campo Medina y descubrió que el yacimiento se recarga en el macizo de Quetame. ¿Qué pasó en el macizo de Quetame? Se secaron las quebradas. Lukoil está demandada por los campesinos. Sobre la misma capa. No, la formación tiene, aflora en el macizo de Quetame, se baja, hace una U y vuelve y hace otra U al revés. Y en la U al revés está el yacimiento. Y el agua sigue. Ahora, ¿por qué Caño Limón existe? Porque abajo del río Arauca hay una falla, y esa falla interrumpió el viaje hacia Venezuela. Y el petróleo se atrapó ahí en una cuña. Y los canales subterráneos, la OSI los tiene identificados. Parte de esos estudios, que obviamente me los hizo llegar mi sobrino, que ya está en Estados Unidos y todo, y muchos otros que participaron en esos estudios, es lo que ha llevado a que yo haya peleado con las petroleras por el hidrodinamismo, buscando que haya cero vertimiento de aguas. O sea, ¿cómo se puede resolver ese chicharrón? Devolviéndole el agua al yacimiento. Porque si yo le devuelvo el agua al yacimiento, por ejemplo en Caño Limón, si le devuelvo los 3 millones de barriles de agua, pues él no necesita chuparse el agua arriba, solo se recargará por el crudo que se le saque, que es solo el 2%. Entonces mitigamos el impacto. Pero la industria petrolera no lo hace, porque por ejemplo los occidentales dicen reinyectar al yacimiento 3 millones de barriles de agua, pues ya deja de ser rentable el campo, vale más el caldo que los huevos. Entonces yo digo, entonces ciérrenlo. De todas formas, ese campo tendría que pasar a manos de Ecopetrol o del país en el 2008, y Uribe lo extendió hasta que se agote. Hasta que se seque. Lo mismo el gas de la Guajira, ese tenía que haber pasado a Ecopetrol en el 2004 y lo extendió hasta el 2024, y así 26 contratos lo extendió. Seguro sale ahorita y dice que no es culpa de él, sino de tantos. Sí, entra a hacer lo mismo que con Isagen, hacer la oposición. O sea, se le olvida quién fue el del modelo neoliberal y privatizado, porque el que más privatizó activos del Estado fue Uribe. Pero es que la gente, pues, primero no tiene memoria, y segundo no analiza las cosas, y obviamente pues los que han votado por Uribe yo los perdono porque no sabían. Pero si vuelven a votar por Uribe, ahí sí toca traer a un chamán
para que los castiguen. No, realmente ha sido el gobierno realmente más dañino para el país, sinceramente, hablándolo desde el punto de vista de la riqueza de este país. Entonces, todo eso del hidrodinamismo es real y por eso Cecilio Orozco, en la entrevista que me hizo para El Espectador, yo le entregué los documentos que podía hacer públicos porque pedía autorización, y ahí están en la página virtual del Espectador. En esa entrevista están todos los enlaces, los pueden bajar y los leen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Cañocristales entré a protegerlo? Primero, pues porque yo conocí el sitio. Es que una cosa es hablar de Cañocristales y verlo en las fotos o un video de un río de 5 colores, y otra cosa es ir allá. Yo he ido 3 veces, he venido acompañando la comunidad desde hace 2 años. Estuve como ponente en la audiencia pública, allá Julio Fierro, profesor de la Nacional, que no lo han sacado a la luz pública, que fue mucho más protagonista que mi persona. No estuvo en el Congreso desafortunadamente, sino él había sido el héroe. Él les desbarató toda la licencia ambiental a Upecol, le mostró todas las inconformidades. La ANLA no le paró horas y le adjudicó la licencia, donde Julio Fierro, con un equipo científico de más de 6 personas, demostró que eso era una desfachatez, y que lógicamente cuando uno conoce el hidrodinamismo y lee los estudios, que no lo he hecho yo porque no soy hidrólogo, y segundo, un estudio de esos necesita de años. Tercero, necesita los datos de la empresa porque los datos se toman en los pozos. ¿Sí? Hay que medir presiones de fondo, hay que tomar muestras de agua, llevarlas al laboratorio. Eso vale mucha plata. Conciencia no le acepta a uno un proyecto de esa naturaleza porque Conciencia, primero, no tiene un proyecto para identificar y estudiar el hidrodinamismo del yacimiento petrolero, se come todo el presupuesto de Conciencias. Y segundo, ellos le dicen, le apruebo el proyecto por 1 año, pero uno no sabe cuánto se va a demorar el proyecto, porque por ejemplo en Caño Limón los trazadores radiactivos se demoraron 2 años y 8 meses desde arriba de la cordillera para que salieran por los pozos, y estar monitoreando. Entonces eso no lo hace uno, lo hace la empresa. Entonces así fue el hidrólogo, y los hidrólogos, la mayoría de ellos son ingenieros civiles y se encargan de la parte poco profunda y de superficie, pero que se vayan a estudiar las aguas de los yacimientos, no. Ahora, el 90% de los yacimientos del mundo no tienen hidrodinamismo, solo el 10%, y de ese 10%, el 99% de 10% está en la cuenca del Orinoco, tanto en Venezuela como en Colombia. En Venezuela, por ejemplo, ellos sí tienen 3 laboratorios de aguas subterráneas y tienen clarito eso identificado. Inclusive cuando llueve, los campos petroleros producen más porque hay más influjo de agua, entonces se empujan más el crudo. Otra prueba del hidrodinamismo en Caño Limón y en todos los campos es que la presión del yacimiento se mantiene constante. Cuando un yacimiento es volumétrico como los del Magdalena Medio, que tienen cierre estructural, pues a medida que usted le saque el crudo, la presión baja, entonces la industria petrolera tiene que inyectarle gas o agua o cualquier cosa para mantener la presión. En los llanos orientales no necesita la industria petrolera hacer eso porque lo hace la misma naturaleza, les ahorra esa platica. Ahora, haciendo balance de masa, para los que saben, me imagino que casi todos aquí son profesionales y en la física lo aprende uno, si la presión se mantiene constante significa que lo que yo le estoy sacando le está entrando, hay recarga, y si lo que sale es agua dulce y lo que debería llegar abajo es agua salada, como dicen los hidrólogos, abajo es agua salada, eso es cierto, pero si lo que sale es agua dulce, ¿dónde le entró al yacimiento? ¿En superficie? Por algún lado le entró. Entonces, ¿cómo puede entrar? Por la misma formación, por una falla, como ocurre con Rubiales, que entra el agua del río Meta por una falla que hay debajo del río Meta, o puede entrarle por el basamento. El basamento es el límite de la cuenca, donde termina. Entonces, en ese límite de la cuenca no hay cierre, y por el basamento se escurre el agua, como ocurre con el mismo Rubiales, que se recarga el río Guaviare por todo el basamento. Eso es como cuando uno tiene un molde para hacer un ponqué o una torta, y esa refractaria, pues no se va, la torta no se va a pegar a la refractaria, y la torta es la cuenca.
La roca sedimentaria, ¿sí? La roca sedimentaria es la torta, y la refractaria es, en este caso, la roca metamórfica, que es impermeable. Entonces, ¿por dónde se mete? Por todo el flanco del borde de la cuenca se mete. Ahora, de los estudios que se han hecho, de todos los yacimientos de los llanos que se han hecho estudios de hidrodinamismo, la mayoría de yacimientos se recargan en la Sierra Nevada de la Macarena. Los estudios lo dicen, el punto de mayor recarga es la Macarena, pero por este lado. Caño Cristales está por el otro lado, pero a mí, ¿quién me asegura que por el otro lado no va a ocurrir el mismo fenómeno? También por el basamento, más cuando uno va al caño y encuentra resumideros de crudo. Si hay resumideros de crudo, significa que ese crudo salió por todo el basamento. Hay conectividad con los yacimientos, ¿sí? Entonces, tampoco se puede correr el riesgo, como lo dicen muchos petroleros, no, pues perforemos, ¿sí? Y si hay hidrodinamismo, pues sabemos de que sí se recarga de Caño Cristales y de 9 caños. Pero ¿qué ocurre? Es muy diferente que un yacimiento como Rubiales se recargue del río Meta o del río Guaviare, que tienen mucha agua y a la hora de la verdad el impacto no es mucho, es mínimo, a que se vaya a recargar de unos caños que tienen un sorbo de agua que de por sí durante 6 meses del año están secos. Son 19 caños. Y si hay conectividad porque hay crudo ahí, imagínense que esa vaina empieza el yacimiento, cuando usted empiece a sacarle el crudo al yacimiento, se genera un diferencial de presión a favor de la columna hidrostática y el agua se empieza a meter por donde salió el crudo. Entonces el Caño Cristales se seca, pero yo no estoy de acuerdo que vayamos y perforemos y a ver si se seca. ¿Sí? Y ahorita, ya para terminar de responder preguntas, si usted revisa los contratos adjudicados por la NH, la participación para el país es cero. No nos dan ese crudo, y ahí dice una cláusula que ellos tienen libre disponibilidad del petróleo, o sea, ni siquiera están obligados a que nos lo vendan. Y en otra cláusula dice que si nos lo venden y no se lo llevan para el extranjero, nos lo venden para el consumo interno, se les pagará a precio internacional y en boca de pozo. Entonces yo me pregunto, y por eso muchos pelean conmigo, porque yo he dicho en las redes sociales que es mejor importar crudo. Sí, porque si yo tengo que comprarle ese crudo a ellos a precio internacional, pues para eso voy y lo compro afuera y dejo ese ecosistema quieto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya queda claro todos y obviamente la industria, con solo entrar, por ejemplo, cuando llegó BP a Tauramena con los taladros, el leopardo que vivía ahí, que era su hábitat, migró. La presencia del hombre en esos ecosistemas, el ruido de los taladros hace que la fauna se vaya. El hombre que llega detrás, porque por ejemplo en Tauramena cuando llegó BP vivían en el casco urbano 280 personas, hoy viven 25.000. Eso llega gente detrás, no a todos les van a dar trabajo, pero sí llegan muchos a aprovechar la oportunidad del boom petrolero, a vender gaseosa frente al taladro, montan una cantina, montan un restaurante, van y talan bosques para sembrar pasto, hacer potreros, meter vacas, cultivar yuca. Entonces esa gente que llega detrás va a arrasar con la fauna y la flora, porque hasta de cacería se van. ¿Sí? Entonces no podemos permitir eso, porque ahí es la puerta de entrada a la Amazonía. Y dense cuenta que en el Caquetá han adjudicado 22 bloques de la misma cuenca, más los 6 que hay en la Macarena, que es del Meta. Estamos hablando de 28 bloques, todos con cero para el país. Iban a adjudicar en la ronda 2014 90 bloques, no pudieron hacerlo porque donde están los bloques, era zona protegida de la Amazonía. ¿Qué hicieron en el plan de desarrollo Santos II? Redujeron el área protegida de la Amazonía. Ya el Caquetá no pertenece a la Amazonía. Ahora se llama zona interandina. Entonces, como ya no es zona protegida, la NH anda adjudicando a dedo esos bloques. Entonces, señores, la política petrolera en Colombia, por eso yo le digo, es nefasta y atenta contra nuestra soberanía, contra nuestra seguridad energética, contra nuestra economía, contra todo. ¿Sí? Y esa es mi lucha. Y a mí me han intentado sobornar para que deje de hacer esto. Me intentaron sobornar para que no volviera a la Macarena.
Y el que me invitó a almorzar para decirme que me abrían una cuentica en el extranjero, en un paraíso fiscal y que me jubilaban, yo le dije, mire, la dignidad no se negocia. Porque es que esto no es por uno, son por los hijos de nuestros hijos. Es el único patrimonio que nosotros le podemos dejar a ellos. Y si uno viene a este mundo y no hace nada por los demás, es mejor no haber venido. Muchas gracias. Ahora sí respondemos las preguntas. Tenemos espacio para unas preguntas, pero antes recordarle una cosa. Hay gente que me dice, Julio, me gustaría venir más a 69, pero es que yo vivo muy lejos. Hay una iniciativa de replicar este espacio en otras partes, pero tomemos la iniciativa y hagámoslo. Ya tenemos el contacto con muchos conferencistas, podemos hacer esto en muchas partes y en verdad ponernos de acuerdo. O si no, unirse al equipo editorial que necesita muchas manos para que el espacio siga creciendo y siga funcionando. Vamos con la pregunta. Pero quiero aclararles algo. Yo tengo vuelo a las 9:45. Yo quiero responder unos 10 minutos para salir y no pierdo el vuelo. Porque es que siempre después de esta charla uno dura hasta 3 horas respondiendo preguntas. Porque a veces uno se extiende a explicar otras cosas. Hacemos las preguntas como de a 5 preguntas y las responde todas. 3 preguntitas. Bueno, 3 preguntas y las responde todas al tiempo. Entonces, 1, 2, 3. Sí, mire, la primera, a mí me parece que en primer lugar es preciso no agradecer, sino destacar el valor civil que tiene usted, profesor, que es no solo digno de admirar, sino de imitar por las nuevas generaciones. Nosotros, creo yo, más que usted, estas luchas, si las podemos llamar así, son de los jóvenes ya. Y creo que deben de asumir ese papel histórico de responsabilidad con las nuevas generaciones, porque además nuestra Constitución y en particular la ley ha legislado para los que aún no han nacido. Y creo que ustedes tienen esa gran responsabilidad. Segundo, porque no es mi interés editorializar. Estas charlas son muy importantes, ¿por qué? Porque se ha levantado ahora un paradigma, si se me permite, según el cual, por razones de revivir lo que llaman algunos la neoescolástica, entonces ahora como que no podemos opinar ni discutir si en algún momento nos pueden considerar, digámosle, no parte de los tecnócratas. Y eso es un poco lo que explica el debate del ministro con usted, cuando desautoriza por el solo hecho de su condición y de su posición. Eso me parece que hay que empezar a desmistificarlo, porque es negar no solo ese valor que usted tiene civil, sino también negar el derecho a expresarse en relación con asuntos como la sola intuición, la sensibilidad que después permitirá racionalizar. Me parece que lo suyo es muy importante para abrir ese debate también filosófico en las facultades también y en los escenarios públicos, en fin. Y 3, ya esta sí es una pregunta técnica. El tema del principio de precaución ahí de la ley 99 es clave. Y creo que a eso se refiere usted en su debate, aunque no sé si lo mencionó y si se lo reconocieron, discúlpenme. Y segundo, se habló del hidrodinamismo y me preocupa ahí un tema, y es el del balance hídrico, que es bien fundamental para todo lo que tiene que ver con la protección del recurso hídrico en términos de no solo del derecho al agua, sino también del derecho al territorio, porque el territorio no vive sin agua. Y es clave el balance hídrico, me parece ahí. Muchas gracias. Eso es muy cierto. Ahí pues no hay nada que responder, usted lo dijo. Aquí está por encima el principio de precaución y no podemos que primero perforemos los pozos a ver si se seca cañocristales y los otros 18 caños que hay ahí, que inclusive hay caños más bonitos que cañocristales. Lo que pasa es que no dejan que la gente entre, hace parte del parque, no están abiertos al público, pero allá es una belleza natural. Ahora esto pues va a llevar a mucha gente al turismo allá, no es tampoco propicio, está limitado el número de personas que entran al caño por día. La mayoría son extranjeros, porque para poder tener acceso al caño usted tiene que haber comprado la entrada por lo menos un año antes.
Y cuando vayan en septiembre, que es cuando están los 5 colores. ¿Quién seguía? Sí. Buenas noches. Yo le tengo, pues primero aprecio mucho las intervenciones que su merced hace y que va por territorio, sobre todo en el Orinoco, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué otras instancias, en el caso de estos territorios que vienen haciendo lucha en contra de, o se vienen enfrentando a estas multinacionales petroleras, pueden tener? O sea, yo tengo entendido que en Tauramena se hizo la primera consulta popular en contra de hidrocarburos y se ganó. Tenía entendido que también se han venido adelantando otras, pero su merced, ¿qué recomienda? ¿Qué otras instancias podemos acudir? ¿Sí? Sí. O sea, hay unas que no les puedo hacer directamente haciendo recomendaciones sobre la licencia ambiental y el tema de la socialización, la ley de participación ciudadana, pero ¿a qué más se puede acudir si ya se da cuenta que la ley de principio de precaución que viene de Río de Janeiro ni siquiera aplica en Colombia porque nosotros no acudimos a instancias internacionales? ¿Qué más podríamos hacer? Muy cierto, y lógicamente lo que uno ve, casos como por ejemplo la Laguna del Tiniri, que la empresa española, se me fue la palabra, el nombre, Secolsa, metió un taladro y ahí lo que hizo una diputada fue instalar una acción popular y la ganó y sacaron el taladro, entonces fue una vía jurídica. Lo de Tauramena que usted nombra también fue una consulta popular para evitar que Ecopetrol llevara a cabo allá la sísmica 3D en el bloque Odisea, que eso para Ecopetrol fue una odisea, pero iban a meter 80 toneladas de explosivos en donde es una reserva hídrica y forestal decretada por el Consejo Municipal donde nace el agua de los 2 acueductos. Entonces es una desfachatez completa. Y también ha habido casos de tutelas, como el caso del Lorito 1, que lo pararon por una tutela, pero son casitos muy contados. Realmente donde han habido reversazos son muchos más, pero esos reversazos los han dado de la resistencia civil, porque ha sido visible este reversazo por lo que se generó viral en las redes sociales y los medios de comunicación arribaron, pero han habido muchísimos casos, como por ejemplo en Neiva, que a Alan Energy iba a ser sísmica en la cuenca alta del río Las Ceibas, corriéndose el riesgo de que se generaran deslizamientos que represaran el río que pasa por la mitad de Neiva. Y entonces yo fui, les di una charla y les dije, mire, Neiva puede ser otro Armero. Y ese fue el titular del diario La Nación en primera página el domingo, y a los 8 días salieron 40.000 neivanos a marchar. Coincidió obviamente con la reelección de Santos, la campaña, y los de Neiva le dijeron a Santos cuando fue a la campaña, si usted no le quita el bloque a Alan Energy, no le votamos. Y ahí sí fue y le pidió el bloque y se lo quitó. Entonces casos como esos hay muchísimos, pero realmente la resistencia civil. Y aquí lo que impera en la resistencia civil es que el pueblo es soberano por constitución y es el constituyente primario. Es la voluntad del pueblo, lo que tenemos que tener valor, lo que decía aquí el señor. Pero digamos en poblaciones donde definitivamente pues lo que uno ve engañan a los campesinos, lo que vienen sí, haciendo, y hay una resistencia civil. Por ejemplo, yo tengo el caso de una tía en la cual en Yopal, Casanare, encontraron petróleo, puso tutela, puso de todo, pero finalmente no funcionó, y lo que terminaron fue diciéndole que le compraban la finca, no la quiso vender, y la expropiaron. Y la expropiaron. Entonces, ¿qué podemos hacer definitivamente como ciudadanos? Cambiar el No, realmente lo que funciona es la resistencia civil, y ahí lo que yo asesoro a las comunidades es que se unan todos. Cuando el pueblo sale a marchar y se une, ahí sí les hace así. La última pregunta que tenía. Yo quería felicitarlo por la magnífica exposición y también solicitarles a los organizadores, digamos, una copia, ¿sí? Porque aparte de esto de dar conferencias, pues también hay que difundir los documentos, no sacamos nada con que vengamos nosotros, sino que hacer un factor multiplicador. Sí. Hace poquito me escribió por WhatsApp un ingeniero de petróleo egresado de la UIS y me dijo, Oscar, la lucha suya no va a servir porque eso no va a cambiar. Y yo le dije, si nosotros seguimos siendo borregos y no protestamos y no hay resistencia civil, no va a cambiar. Y para que eso cambie, tiene que difundirse este conocimiento
que es exclusivo de unas pocas personas y de las aulas. Entonces lo que yo hago de Odisea, inclusive arriesgando con la propia vida de uno, es sacar el conocimiento del aula de clase al pueblo. Bueno, ya le respondieron parte de la pregunta que iba a hacer, y es en el sentido de hacer la diferencia entre los daños ambientales en la exploración y, obvio, los daños ambientales en la explotación, ¿sí? Ya usted respondió algunas preguntas. Sí. De impacto ambiental es con BioBio para mostrar las evidencias, los testimonios dura un día. Sí. Bueno, pero entonces, indudablemente, pues son el principio de precaución es que no se puede dejar explorar, porque si se da positivo, pues hay una explotación, ¿cierto? Sería una de las interpretaciones. Y la otra idea es, pues sí, hay que hacer la resistencia civil, hay que, pero estos movimientos van a ser posiblemente tan grandes que llegará un momento en el país en que no habrá más explotación de petróleo, ¿sí? Estoy hablando de un escenario. ¿Y la sociedad cómo está preparada para salir de esta orgía de la energía que estamos, en la que estamos participando, porque estamos consumiendo desaforadamente los recursos que nos dio la naturaleza? Entonces, no solamente es cambiar el esquema o la matriz energética, sino también hay que cambiar la matriz social, ¿sí? De consumo. Y la matriz de consumo. Si no tenemos esos dos aspectos y los podemos analizar, pues estamos perdiendo el tiempo también, ¿no? Pienso, a mi parecer. Por eso el eslogan mío es: petróleo sí, pero no así con ese modelo de contrato. Ni en cualquier lugar, que debemos proteger las zonas, valga la redundancia, protegidas, las reservas hídricas, forestales, los páramos, hay que protegerlos. Todos los países del mundo tienen zonas de reserva, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Ni de cualquier manera, que no hablamos de eso, y es las malas prácticas de la industria. ¿Sí? Porque es que cuando la industria es seria y la empresa es responsable y obviamente tiene músculo financiero, utiliza tecnología de punta que cuesta más, y obviamente se evitan todos esos impactos. ¿Sí? Entonces lo que yo he venido peleando es eso, de que la industria petrolera no se le dé bloques a cualquier chichipato, porque esto se convierte en un carrusel. Hay más de 100 empresas de papel con bloques de la NH creadas en paraísos fiscales, que nadie sabe quiénes son los dueños. Llegan las peores empresas. Meten equipos de contrabando viejos de Venezuela, de Ecuador, sobornan los de la DIAN, y eso es lo que genera los impactos, porque se rompió el tanque, la válvula no funcionó, tiene fuga. O sea, entonces, cuando yo estudié en los años 80 eran muy pocas empresas, pero todas del top 100, que ellas mismas se cuidan por su goodwill. Pero cuando usted encuentra empresas que Banana Soy Company, ¿de dónde es eso? No, de las Islas Caimán. Ecopetrol no permitía que las empresas estuvieran afuera, tenían que tener filial aquí, pertenecer al top 100. ¿Sí? Y la NH les da autonomía a las petroleras. En cambio, Ecopetrol no, era coadministrador. O sea, las cosas cambiaron mucho con la política de Uribe. Realmente, por eso yo ayer en Congreso le dije que lo que han hecho estos gobiernos neoliberales ha sido descuadernar la industria petrolera. Y eso fue lo que no le gustó a Echeverría. Por eso puso bravo. Que la estaban todos. Sí, bueno, muchas gracias. Un momento. Quedar hablando. No saben, me matan los demás organizadores si no les digo eso. Por favor.